manifestar tu gloria en esta tierra, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, aleluya. Nuestro versículo lema de este congreso aparece en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces el Señor aquí está diciendo, dándote una nueva identidad. Nosotros ayer y en todos estos días hemos estado hablando cómo la identidad del hombre fue torcido desde un principio, pero que el último Adán, Jesucristo, vino a restaurar eso. Amén. Y me llama la atención este versículo porque no solamente dices que eres un linaje escogido, o sea, eres sangre azul, eres un real sacerdocio, eres una nación santa, eres un pueblo que Dios adquirió para Él, pero con un propósito. Y ese propósito es para que ustedes y yo reconciliemos los hombres con Dios. Amén. Nosotros somos administradores del nuevo pacto. Amén. Por eso el Señor nos llamó. Somos los que hemos sido confiados con esa responsabilidad de restaurar, de reconciliar, de remitir los pecados. La Biblia dice que al que le remites los pecados se le ha remitido, se le ha perdonado. Y al que usted se lo retiene, entonces Dios nos llama a nosotros, nos ha confiado mucha responsabilidad. Y como decía el profeta, Dios se ha limitado. El pastor Nelson decía, Dios se ha limitado a trabajar en esta tierra, y es cierto. Él es un espíritu y Él necesitaba un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son parte del cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, para desglosar un poquito este pasaje, quería decirle 3 cositas acerca de este versículo. En el primer lugar, nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes, administradores del nuevo pacto. Primeramente, nosotros somos llamados a reconciliar a las personas a Dios, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, toda la gente a nuestro alrededor. En segundo lugar, ¿verdad? Vemos que de un principio, cuando Dios estableció la iglesia, Él estaba poniendo los fundamentos, que son los 12 apóstoles. Él habló una palabra al apóstol Pedro en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y en Mateo 16, 18, Él les dice al apóstol Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces seguimos con el tema de las llaves. Nosotros hemos sido entregados las llaves, tenemos acceso al cielo. Y Dios se ha limitado a determinar lo que va a suceder en la tierra a través de lo que usted desata en el cielo. ¿Cuántos están aquí? Y Él va a atar lo que usted declara que está atado en la tierra. ¿Cuántos han atado la enfermedad? ¿Cuántos han atado toda hechicería? O sea que el Señor te ha dado a ti la autoridad, te ha dado las llaves, el acceso. Y Él dice que sobre esa revelación, o sea que si tú no tienes la revelación, dile: Señor, deme revelación. Señor, deme revelación. Él le decía a los discípulos: si tú no entiendes estas cosas, ¿cómo vas a entender cualquier otra? Entonces, por eso el Señor me lleva a enseñar línea por línea y precepto sobre precepto.
Ahora vamos a cerrar la palabra profética, vamos a ponerle broche de oro, amén, para que se afirme, se cimiente en nuestra vida y caminemos en otro nivel profético. Amén. Aleluya. El profeta vino para avivar nuestro espíritu, pero yo vine para poner la cimiento, para que usted camine, para que usted lo pueda explicar. Amén. Entonces Pedro recibió esa revelación. La revelación no era de que la iglesia iba a estar establecida sobre Pedro, pero decía: tú eres una pequeña piedra, Cefas, pero sobre esta revelación que tú recibiste, porque ¿cuál fue la revelación que recibió Pedro en ese momento? Él recibió la revelación que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el Hijo de Dios. Y entonces le dice a Pedro: y con esa revelación yo te voy a dar las llaves del cielo. De lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Estoy escuchando la lluvia, la aprobación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayer amaneció con bastante lluvia y el Señor dijo: pero aquí no. Aquí viene la gente a ser bendecida, y se despejó los cielos. Pero esa es una lluvia de aprobación de Dios, amén. Porque ya estamos todos aquí adentro, aleluya. Y para el que se quiere ir no puede, tiene que sentarse a escucharla toda. Amén. El Señor tiene un sentido de humor. Así que diga a la gente que está en la puerta, pues él se va a sentar. Él recibió esa revelación de que sobre la revelación de la palabra de Dios, porque el Señor dice que las cosas de Dios no se entienden sino por revelación. Si tratamos de entenderlo humanamente, es locura, no tiene sentido. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón para recibir una revelación, David, el Señor desata dimensiones de verdad que está en la palabra de Dios. Amén. Entonces, él recibió esa revelación de que teníamos las llaves del cielo. Fíjese que es el mismo apóstol Pedro que recibió esa revelación del Mesías que está escribiéndonos hoy, que somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio, aleluya. Tenemos autoridad en la tierra, no somos víctimas, aleluya, sino somos vencedores y más que vencedores en Cristo Jesús, amén. Es el mismo apóstol Pedro, gloria a Dios. Y él dice que tenemos las llaves del cielo para atar y desatar. Pero hay un problema. Diga a su vecino: hay un problema. Porque hay un reino que está ocupando esta tierra. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este siglo. ¿O no vimos a Satanás ofreciéndole a Jesús y diciéndole: todos estos reinos te voy a dar si usted postrado me adores? Entonces Jesús vino a desmantelar la obra del enemigo. Pero el trabajo de Jesús de desmantelar y desarmar al enemigo terminó la parte humana de él en la cruz. Lo que él tenía que hacer es ir a la cruz. Pero al ir a la cruz, él desató los cielos, quitó los principados, dice Colosenses, abrió paso y acceso directo al cielo, quitó el velo que nos separaba de Dios y nosotros podemos ir. Entonces él terminó su parte, él dijo: consumado es, pero mi cuerpo que viene atrás, porque el libro de los Hechos no termina con amén, el libro de los Hechos continúa hoy en día, aleluya, a través de gente que le cree al Señor.
Entonces Jesús hizo su parte, fue a la cruz, abrió paso, despejó los cielos. Ahora le toca a usted y a mí hacer nuestra parte. Reconciliar, rescatar esas almas, despoblar al infierno para poblar el cielo. Amén. Pero ¿cómo? Usted se pregunta, se desplaza un reino a otro reino. Pero nosotros tenemos experiencia. Nuestras familias de generaciones atrás no vivían en esta tierra. Esta tierra eran de los indios, ¿verdad? De los pemones. ¿Cuáles son otros? Los incas, bueno. Ay, Señor, no pronunció eso. Yo ya no mami. También eso, los arahuacos. Lo cierto es que cuando llegó Cristóbal Colón a estas tierras, empezó a lo que nosotros llamamos un proceso de colonización. ¿Y usted sabe cómo comenzó? Le quitó el guayuco al indio y le dijo: te vas a poner estos pantalones, unas camisas, y usted no va a hablar o lo que habla el indio. ¿Quién puede hablar un poquito de indio para mí? Yo no sé, ¿verdad? ¿Tiene familia indígena? ¿Ah? Para mí usted está inventando. Lo cierto es que le dijo: no hables tu idioma, háblame español, porque yo quiero saber lo que usted está diciendo. Usted no va a ir a hacer ritos en el bosque, usted va a ir a la iglesia católica. Y se puso una iglesia católica en cada pueblo. En cada pueblo de Venezuela, pastora, usted encuentra una plaza con una iglesia católica. Se colonizó al indio. Ahora podemos decir, hoy en día Venezuela tiene 200 ¿cuántos años de independencia? Perdieron la cuenta. 200 ¿cuántos? 11, 56. Ustedes tienen que saberlo. Yo sé que Trinidad tiene como 70. Lo cierto es que aunque el colonizador se fue y el país quedó independiente, ¿usted regresó a ponerse su guayuco? No, usted quedó con la herencia del colonizador español. Hablando, ¿qué idioma? Español. Y vistiéndose, comiéndose las comidas que trajeron ellos de por allá. Porque un reino había desplazado a otro reino. Dios está diciendo que nosotros tenemos que desplazar el reino del infierno, el reino del mundo, y hacer que allí se ocupa el reino de Dios. ¿O no dice, verdad, el Padre nuestro: venga tu reino y hágase su voluntad en la tierra así como en el cielo? Entonces requiere una gente que diga: Señor, venga tu reino. Vamos a establecer tu voluntad en Venezuela. Vamos a establecer tu voluntad en mi casa. Vamos a establecer tu voluntad en mi iglesia. Venga, oh Señor, tu reino. Aleluya. Una cultura tiene que desplazar a otra. Nosotros tenemos que tener cultura de reino. Por eso yo le digo a la gente que mi economía no depende de Estados Unidos. Mi esposo dice a la gente: tú has ido allá, el hispano, a bendecir ese país, porque ese país te necesita. Tú no has ido para que ellos te bendizan, tú has ido para bendecir a Estados Unidos. Entonces el venezolano que ha salido por allá tiene que tener mentalidad que han ido a bendecir. No han ido como la pastora, la profeta Nancy dice, mendigando, que te bendigan. No, es para establecer. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser gente que culturizamos.
Sabes que había un pueblo, un pueblo, porque eran como más de 200 sus jefes, que era uno de los hijos de Jacob, Isaacar. No se dice mucho de ellos, pero lo que se dice de ellos es algo clave. Dice que, le voy a leer el versículo, dice que de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debe hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Amén. Creo que es Primera de Crónicas, no sé si es 20:32. 12:32. Entonces, lo cierto es que este grupo de individuos que eran parte de un pueblo completo tenía ese don profético, ese llamado para direccionar al pueblo a donde Dios quería llevarlos. Era para direccionarlos a el propósito de Dios. Dios quiere que hoy nosotros podemos estar apercibidos. Yo también creo que esto no es una conferencia más. Que más de tomar notas, debes dejar que esto entre en tu espíritu y decir: Señor, ¿qué puedo sacar de esto? ¿Qué me llevo como una joya para transformar mi vida? Para que mi vida no sea igual. Entonces, ellos estaban allí y tenían todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. O sea, todos los parientes seguían sus instrucciones y el pueblo de Israel seguía sus directrices. Dios ha puesto profetas en la casa para direccionarnos hacia lo que debemos hacer. Hay algo que se está avecinando sobre esta nación y sobre el mundo, me atrevo a decir. Porque hay un llamado también ministerial. Aquí está el director de misiones. Dios está sacando gente. Y una de las cosas que el apóstol dice a la gente, Pastor Nelson: usted va a salir, pero usted tiene visión de fundar Biblia Abierta donde usted se va. El pastor Benjamín dice: nosotros vamos a tomar Latinoamérica. Y de esta semilla que se sembró hace 30 años aquí, vamos a recorrer todo el mundo latino. Amén. Entonces, no es por coincidencia que Dios saca a las personas también a veces, cuando salen bajo propósito. Amén. Cuando no salen como unos locos. Porque hay gente que hace locuras, ¿verdad? Pero hay gente que son muy, muy precisos en lo que Dios les manda hacer. No tienen la idea que Dios lo va a usar, pero cuando salen, porque es una inquietud que el Señor les da, el Señor sabe cómo los va a usar cuando salen allá afuera. Amén. ¿Qué el Señor nos quiere decir acerca de lo que nosotros hablamos? Dios está diciendo esta mañana que si queremos establecer el reino, si queremos transformar la cultura, si queremos atar y desatar, necesitamos nosotros aprender a hablar. Ay, apóstol, necesitamos aprender a hablar. Dile a su vecino: aprende a hablar bien. Porque la Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, pedimos y pedimos mal. Y entonces nos enluchamos. ¿Por qué Dios no contesta? ¿Por qué a él le dan y a mí no? ¿Por qué? Porque pedimos mal. Proverbios dice que el que ama la lengua comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Y que en la lengua está la vida y la muerte. Entonces, ¿qué estás hablando tú? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? Dios tiene que trabajar primeramente con tu lengua para poder usarla. Fíjese que el Señor, Dios, con su palabra sostiene la tierra.
Él dice en Job 38:11, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y allí parará el orgullo de tus olas. O sea que la naturaleza obedece a la palabra de Dios. Él les dice a las olas que no pueden superar la tierra y ellos se mantienen en su cauce. Le dice al río Orinoco que se tiene que quedar aquí, no puedes pasar de crecimiento, y ella se tiene que quedar allí. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene la tierra con la palabra de su boca. Dios sabe hablar bien. Pero ¿qué hablamos nosotros? Muchas veces hablamos muerte. Muchas veces hablamos cosas que no nos conviene. Muchas veces hablamos lo que estamos escuchando. Somos como loro, repitiendo lo que escuchamos. Y Dios quiere que hoy nosotros podamos entender que necesitamos aprender a hablar bien. Amén. Aleluya. Entonces, cuando miramos en el libro de Santiago, yo quiero mirar a todo el libro de Santiago para mostrar unas cosas puntuales. En el libro de Santiago, capítulo 1, el Señor dice que cuando hablas, tienes que hablar con sabiduría. ¿Qué dice? El versículo Santiago 1, 5 al 6 nos dice, si alguno falta sabiduría, pídesela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le dará. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastra por el viento y echado de una parte a otra. Entonces, cuando nosotros usamos nuestra palabra, tenemos que usarla con sabiduría. Amén. Dios quiere que nosotros podamos afilar la herramienta que nos ha dado, porque si no la afilamos no nos va a servir de nada. Nadie sale a tallar árboles en el monte con un hacha que no tiene filo. La Biblia habla de eso, pastora Guaida. Dice que es más trabajoso si usted tiene un hacha que no tiene filo. Pero si usted tiene una hacha bien afilada, usted puede tumbar todo un bosque. Entonces tenemos que pedir a Dios sabiduría, que nuestras palabras sean sazonadas con sabiduría. Amén. En el segundo capítulo, Él nos dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces nuestra palabra también tiene que ser llena de fe, potenciada con fe, conociendo lo que palabra dice, conociendo lo que Dios ha hablado a nuestros corazones. A veces no conocemos, desconocemos lo que la palabra dice. Es un tiempo de meterse en la palabra, de alimentarse, de comer de la palabra de Dios. Y yo me hablo a mí mismo porque yo digo, Señor, yo quiero crecer más en tu palabra. Si es leyendo, si es audio, como sea, Padre, escuchando las prédicas, pero quiero conocer más de tu palabra. Que todos los días yo pueda aprender algo más de tu palabra. Porque si no tengo esa palabra, entonces no voy a tener fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces muchas veces oramos, decimos cosas que no están alineadas, ¿verdad?, legalmente a lo que Dios está diciendo, y es imposible. Es imposible que te va a funcionar. Es como usted como abogada. Bueno, aquí está aquí unos abogados. Te vas a la corte a pelear, ¿verdad? Y no conoce la Constitución, David. Yo dice, hermano, váyase a su casa, ¿verdad? Usted le va a decir a ese abogado, van a estudiar las leyes, ¿verdad que sí? Porque usted va a entrar armado.
conociendo los artículos. Entonces nosotros desconocemos la palabra y queremos pelear contra el diablo. ¿El diablo conoce la palabra? Completamente. ¿Con quién vino el diablo con la palabra? Imagínese usted. Ajá. Con el mismo Hijo de Dios se vino contra palabra. ¿Por qué? Porque se atrevió a verlo en su humanidad y pensar que lo podía vencer. Porque Jesús estaba en ese momento vulnerable. ¿Por qué se atreve el diablo a venir contra Jesús? Porque conoce la palabra. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra para que nuestra fe se fortalece, para que nuestra palabra sea con autoridad. Porque aunque nosotros estamos en una condición débil, estamos postrados en una cama, pero soltamos esa palabra, ¿verdad? Ese gemir, y el Señor escucha. Porque no es la fuerza de la carne, es la fuerza que está en el Espíritu. Amén. Entonces, vemos que en segundo lugar, nuestra palabra tiene que ser sazonada con fe. En tercer lugar, debe ser una palabra íntegra. El tercer capítulo de Santiago habla de aguas amargas y aguas dulces saliendo de la misma fuente. Habla de la lengua larga. Uy, se dedicó todo un capítulo de hablar de la lengua. Pero la lengua mal usada, porque es una lengua que está encendida por el mismo infierno. ¡Au, Señor! Donde hablamos de nuestro hermano, Señor, tócame. Porque no somos exentos ninguno. Él dice que Él es el que es perfecto, domina la lengua. Imagínese usted la exigencia. Santo Jehová, pero tenemos que esforzarnos, amén, de cuidar esa lengua, ¿verdad? Mantenerla presa en la boca. Si no hay nada bueno aquí, no sale. No sale. Amén. Porque la lengua es rebelde, jacta de grandes cosas. O sea que el autor de Santiago casi le da personalidad humana a la lengua, del daño que puede ser la lengua. Entonces la Biblia dice que nosotros, para atar y desatar en el cielo y en la tierra, nuestra lengua tiene que tener integridad con nuestra vida. No podemos estar hablando cosas negativas y después tratando de hablar lo positivo. Hay que tener una integridad con lo que somos y lo que hablamos. Amén. El capítulo 4 de Santiago habla de la justicia. Y me llama la atención de esto porque mucho de lo que habla Santiago tiene que ver con lo que la gente dice. Ni tanto como actúan, pero como dicen. Él dice, si en tu congregación, Pastor Carlos, llega una persona con vestidos espléndidos y tú dices, ay, ven acá, mira que viene el político tal, ven, siéntate, acá, aquí está. O alguien que conocemos que tiene dinero en la ciudad, se ve muy bonito. Y después vino el borrachito que siempre se lo pasa en la fuente y dice, mire, póngalo ahí atrás por favor porque huele poco mal. Él dice, estás mostrando parcialidad, estás mostrando favoritismo. A mí no me agrada eso, dice el Señor. Entonces está hablando. Él dice, si usted no hace justicia, y habla de juzgar al hermano también. Él dice, si tú no haces justicia, porque ¿quién eres tú que juzgas a tu hermano? Porque no le conoces el corazón, no le conoces su experiencia, no sabes por qué está como está. Entonces no puedes asumir esa posición. Y es de la justicia, porque lo que yo hago a otro es lo que voy a recibir para mí. Amén. Entonces, él está hablando de cosas muy, muy claves aquí.
Usted sabe que el maestro, Pastor Nelson, le gusta meterse así y allá arriba. Eso es agradable. Imagínate. Ay, no, yo siempre. Esto es un tema serio, Beverly. Estaban grabando una gente en su carro ahí, pero buscando el oro. Y lo grabaron. Pero verdad que no es algo agradable. No es algo agradable, ¿verdad que sí? Pero alguien se lo tiene que decir. ¿Qué mejor que mamá? Y me estoy hablando a mí también. Nosotros tenemos que ser personas que seamos justas. Porque a veces queremos aplicar nuestra justicia sobre los demás. Y Dios te dice, ¿y tú? Porque Dios dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. No sirve. Por eso nos miramos a nosotros mismos en el espejo. Es el mismo libro que nos habla de mirarnos en el espejo. Amén. Entonces, ¿qué dice el último capítulo de Santiago? El último capítulo de Santiago nos habla de la total dependencia de Dios. Qué hermoso ese libro, amén. Porque nos habla de que debemos orar para el que está enfermo, traer los ancianos de la iglesia y con la oración de fe sanar al enfermo. Y si dudamos que nuestra fe funciona, Pastor O'Kelly, él le dice, pero ve lo que hizo Elías, y usted es igualita a Elías, ¿verdad? Elías tenía pasiones que lo debilitaba, pero oró y el Señor abrió los cielos. Y oró, primero oró y el Señor cerró. Y después oró nuevamente y se abrió. ¿Cuánto más Dios te puede usar a ti? Amén. Entonces Dios está mostrándonos cómo nosotros podemos tallar, trabajar esa palabra para que cuando nosotros soltamos la palabra en los aires, y el Señor me dio el convencimiento que así como la palabra de Dios todavía después de más de 6,000 años sostiene la tierra, nuestras palabras no desaparecen. Nuestras palabras se permanecen en el aire para producir lo que nosotros hemos decretado. Si usted ha decretado cosas negativas sobre sus hijos, usted tiene que cancelarlos, anularlos. ¿Por qué? Porque puede traer una cosecha. Las palabras no se lo llevan el viento, mis hermanos. Por eso el Señor tomó tiempo para hablarnos de que lo que uno habla, ¿verdad? Del fruto de su boca vas a comer. ¿Qué es lo que tú quieres comer? Comer el bien, ver la misericordia de Dios. Entonces guarda tu lengua. Cuidado lo que estás hablando. Forma esa palabra. Hágalo que sea como una flecha, que cuando usted la suelta en el aire va a producir la bendición que Dios tiene para ti. Amén, aleluya. Somos nosotros fabricadores con nuestra lengua. Dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios, ¿verdad?, reposó sobre las aguas. Amén. Y después Dios habló. Y esa palabra creó, pero esa creación que Dios produjo con su lengua, todavía Él lo sostiene con los dichos de su boca. Su palabra no se perdió, no se venció, todavía esa palabra sostiene el mundo. Amén. Nosotros caminamos. Pedro pudo caminar sobre una palabra que Dios le dio. Jesús le dijo, ven, y Pedro caminó. Fue obediente y salió del barco. Había un camino, él vio algo, no vio nada físicamente, pero obedeció la palabra y el agua lo sostuvo. Dios está diciendo que las palabras que tú decretas de ahora en adelante te va a sostener.
te va a abrir puertas. Amén. Va a bendecir a tus hijos. Te va a levantar el ministerio. Va a hacer multiplicar la iglesia. Amén. Va a hacer que el negocio que usted quiere hacer se concreta. Amén. ¿Cómo estás hablando? Amén. Esta mañana yo quiero hacer una activación y nosotros tenemos algo para repartir. No sé si tenemos, si a todos, pero el Señor nos ha dado las llaves del reino de los cielos. Amén. Lo que tú atas en el cielo será atado en la tierra, será atado en el cielo. En lo que tú desatas en la tierra será desatado en el cielo. Y yo quiero que en esta mañana nosotros podemos empezar, ¿verdad? Después de que usted recibe eso en sus manos, nosotros vamos a empezar una oración de activación. ¿Me puede traer el pañito? Creo que está en la cartera. Vamos a hacer una oración de activación. Porque Dios nos ha llamado a ser esos hijos de Isaacar para la nación. No solamente somos reyes y sacerdotes, pero también Dios nos ha llamado a hablar la palabra profética. Amén. Importante es la palabra que tú decretas sobre la nación, sobre tu casa, sobre tu familia. El profeta Gabriel me dio una palabra, me dijo, te veía con una cesta y la cesta tenía trigo, pero no era cualquier trigo, era trigo de oro. Y cuando él me dio esa palabra esta mañana, una imagen vino a mi mente, porque yo le he pedido al Señor, yo le dije, Señor, no sé cuánto tiempo usted me va a tener allá afuera, pero quiero tener una casa. No quiero pagar alquiler. Y el Espíritu Santo me dijo, usted va a vivir en casas, en mansiones que no son suyas. Aleluya. Porque nosotros tenemos una asignación. Amén. Y nuestro enfoque no es acumular riquezas. Nuestro enfoque es hacer que el reino de Dios se acelera. Amén. Que el pueblo de Dios corra con ese mensaje. Que cada persona se ubica en su destino profético. Que puedan entender que los trabajos que usted tiene es para que usted pueda sostenerse mientras se hace la obra del reino. Que su trabajo no es un fin en sí. Su negocio no es un fin en sí. A veces nosotros pensamos que lo que estamos haciendo es lo máximo. Cuando he llegado allí, llego a este nivel académico, llego a este trabajo, adquiero esta casa o tengo este ministerio, ya llegué. Pero lo que el rey quiere, que usted esté haciendo, Él te ha dado una llave, amén. Y esa llave es una llave maestro. Esa llave va a abrir cualquier puerta que el Señor ha posicionado para que usted se abra. Amén. Hay muchas puertas que para nosotros han estado cerrados. Y Dios está diciendo, ya llegó el momento, ya llegó el tiempo, aleluya. Esta llave no se me va a extraviar, porque es la llave que va a abrir mi destino profético. Es la llave que me va a llevar a mi llamado eterno. Es la llave que va a determinar las recompensas que yo voy a recibir allá arriba. Y el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro, el atrevido, preguntó, él dice, nosotros hemos dejado todo.
Hemos dejado madre, padre, hermanas, hermanos, por ti y por este evangelio. Y el Señor le dijo: vas a tener todo esto multiplicado en esta tierra. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos lo creen? En esta tierra. Y en la vida venidera vas a tener vida eterna. Amén. Aleluya. Padre, te doy gracias. ¿Todo el mundo tiene su llave? Aleluya. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaro, Señor, sobre este pueblo, Dios. Declaro, Señor, que ellos tienen las llaves del cielo, Señor. Que todo lo que ellos desaten en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que ellos aten en la tierra será atado en el cielo, Señor. Declaro, Señor, aleluya, que tú le vas a dar, Señor, aleluya, conforme a su corazón. Señor, aleluya, todo lo que su corazón anhela, Señor. Padre, declaro, oh Dios, Señor, que este país, Señor, oh Señor, toma un giro, Señor, 180 grados, oh Dios. Será notorio lo que vas a hacer en este país, en el nombre del Señor. Oh Señor, será notorio lo que vas a hacer, Señor, con cada familia, Padre, que está presente. Declaro, Señor, que las puertas de trabajo, las puertas de empresas, las puertas, Señor, para predicar tu evangelio a las naciones, las puertas, Señor, de los ministerios, Señor, las puertas, Señor, aleluya, de lugares de autoridad en esta nación, las puertas, Señor, de alcaldías, Señor, aleluya, y gobernaciones, las puertas, Señor, aleluya, aún de Miraflores se va a abrir, Señor, para que el evangelio, Señor, entra, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú vas a usar este pueblo, Señor, de una manera inusual. Gracias, Señor, aleluya, que toda puerta, Señor, que se le presenta, esta llave le entra en el nombre de Cristo Jesús. Oh Señor, gracias, oh Dios, porque tú, oh Dios, oh aleluya, vas a respaldar, Señor, las oraciones por sanidad. Ahora mismo declaro sanidad sobre la pastora Edrey. Ella no está aquí, Señor, pero estás dando la llave al pastor. Oh Señor, aleluya, una revelación de lo que está pasando en ese cuerpo. Oh Señor, y en los próximos días escucharemos el testimonio de Edrey Velázquez, que tú la has levantado, Señor. Oh Rabasaya, el enemigo no la ha podido silenciar en el nombre de Jesús. Oh Rabababashorobobosa.